Buenas noches, amigos. Qué alegría que estés aquí, acompañándonos en Historias Nocturnas. Este espacio donde bajamos el ritmo, respiramos hondo y dejamos que las historias de vidas extraordinarias nos envuelvan con calma. Esta noche retrocedemos al siglo XIX. Imagina el cielo cubierto por humo de carbón, fábricas elevándose como colosos exhaustos y, en una mesa de la Biblioteca Británica, a un hombre de barba indómita, inclinándose sobre montones de libros, llenando los márgenes con notas apasionadas. Ese hombre es Karl Marx. Y lo que intenta descifrar es algo enorme, porque el mundo parecía estar fracturado, y si existía una manera de recomponerlo. Pero antes de adentrarnos en su historia, una pequeña pausa. Si estos viajes tranquilos por la vida de grandes personajes te ayudan a relajarte, puedes apoyar este contenido con un me gusta y suscribiéndote al canal. Así, más mentes curiosas podrán descubrir estas historias. Y, por supuesto, nos encantará leerte. ¿Qué piensas de Marx? ¿A quién te gustaría que exploráramos en nuestra próxima biografía nocturna? La palabra marxismo suele aparecer cargada de ruido, consignas, polémicas, discursos encendidos. Dejemos todo eso a un lado por un momento. En su forma más simple, la idea que obsesionaba a Marx era casi una pregunta susurrada. ¿Tiene que ser el trabajo una carga dolorosa? ¿Y si quienes producen la riqueza fueran también quienes la disfrutan? ¿Y si la ropa, el pan y los hogares pertenecieran a quienes los crean con sus manos? Marx dedicó su vida entera a esa búsqueda. Entre exilios, dificultades económicas y más de una taza de café terrible, persiguió una visión de justicia que no le dio tregua. Con el tiempo, sus ideas se expandieron mucho más allá de él en revoluciones, manifiestos, gobiernos que nacieron y cayeron invocando su nombre. Pero esta noche no nos enfocaremos en las multitudes ni en los estallidos históricos. Nos quedaremos con el ser humano, con el pensador incansable, el padre, el exiliado, el soñador obstinado que imaginó un mundo distinto. Acomódate. El día termina, la historia comienza. Esta es la biografía de Karl Marx. La historia nos lleva ahora a 1818, a la serena ciudad de Treveris, a orillas del Mosela, en lo que hoy es Alemania, entre viñedos que descansaban bajo el sol y ruinas romanas que parecían susurrar memorias antiguas. Nació en una casa modesta un niño llamado Karl Marx. Su padre, Heinrich, era un abogado respetado, formado en el espíritu de la Ilustración. Había abandonado el judaísmo para convertirse al luteranismo, no tanto por fe como por necesidad profesional, en una Prusia cada vez más restrictiva. De él, Karl heredaría el gusto por la lógica y el pragmatismo, pero también una intensidad que pronto desbordaría cualquier molde convencional. El hogar de los Marx era un pequeño hervidero intelectual. Heinrich llenaba los estantes con obras de pensadores como Voltaire y Comte, mientras Henriette, su madre, sostenía la vida cotidiana con relatos y proverbios heredados de su Holanda natal, entre libros, discusiones y aromas de cocina casera. El joven Karl fue absorbiendo una convicción silenciosa que las ideas podían cambiar el mundo. Cuando ingresó al Friedrich Wilhelm Gymnasium de Treveris, sus profesores advirtieron rápidamente dos rasgos inconfundibles. El primero, una capacidad sorprendente para escribir con profundidad, poco común en alguien de su edad. El segundo, una tendencia casi obstinada a cuestionarlo todo. No aceptaba premisas sin examinarlas, parecía necesitar desmontarlas pieza por pieza. A los 17 años, en su ensayo de graduación sobre la unión de los creyentes con Cristo, utilizó el lenguaje esperado por su época. Sin embargo, bajo esa superficie convencional, ya latía una intuición distinta, una visión de la humanidad unida más por su experiencia compartida que por el dogma religioso, como si, incluso entonces, presintiera que las relaciones terrenales tendrían más peso en su pensamiento que las promesas celestiales. El director de la escuela,
Dejó una observación curiosa en su certificado. Reconocía su brillantez, pero señalaba un exceso de energía intelectual. Una frase que, con el tiempo, sonaría casi profética. A su alrededor, el Valle del Rin ofrecía un paisaje lleno de contrastes. Restos del Imperio Romano convivían con edificios medievales, mientras la administración prusiana imponía orden y censura, antiguo y moderno, libre y vigilado, sagrado y burocrático. Sin saberlo aún, Karl pasaría su vida explorando esas tensiones. Por entonces, era simplemente un joven de cabello oscuro y mirada inquieta, imposible de calmar, ni siquiera con el mejor vino del Mosela. Su padre imaginaba para él una carrera respetable como abogado, estabilidad, reconocimiento social. Pero el muchacho que había crecido entre la Ilustración y la censura, entre raíces judías y conversión luterana, ya estaba formulando preguntas demasiado incómodas para resolverse en un tribunal. En 1835, partió a la universidad. Llevaba un baúl con ropa, sí, pero también una mente cargada de interrogantes y una determinación que rozaba la rebeldía. Las orillas tranquilas del Mosela empezarían a verlo solo de manera intermitente. Cada regreso lo encontraría más transformado, más crítico, más convencido de que el mundo no necesitaba pequeños ajustes, sino una transformación profunda. La universidad irrumpió en la vida de Marx como una ráfaga indomable, llevándose consigo cualquier resto de prudencia juvenil. En 1835, al llegar a Bonn, con apenas 18 años, dejó atrás la serenidad de Treveris y sus viñedos, para sumergirse en un ambiente mucho más turbulento. Hubo clubes de poesía, noches interminables, duelos estudiantiles que dejaban cicatrices visibles y cuentas cada vez más abultadas por abrigos elegantes y puros importados. Incluso pasó una noche bajo arresto por disturbios y embriaguez. Desde casa, su padre Heinrich escribía cartas cargadas de inquietud. Mezclaba advertencias sobre gastos excesivos con súplicas sinceras. Ciertas imprudencias, decía, podían disculparse en un joven, pero no en alguien destinado a una carrera respetable en la vida pública. Sin embargo, el destino de Karl no parecía alinearse con la moderación. En 1836 se trasladó a Berlín, dejando atrás el bullicio estudiantil por la severidad intelectual prusiana. Allí, en la Universidad de Berlín, el aire estaba impregnado de disciplina, tinta fresca y ambición filosófica. Dominaba el pensamiento de Friedrich Hegel, cuya idea de que la historia avanzaba a través del choque de fuerzas opuestas impactó profundamente al joven Marx. Karl se integró al círculo de los llamados jóvenes hegelianos, pensadores que adoptaban la dialéctica de Hegel para criticar religión, monarquía y estructuras de poder. Las discusiones se extendían hasta el amanecer en habitaciones cargadas de humo, donde se cuestionaba todo, desde la fe tradicional hasta la legitimidad del Estado prusiano. El cambio fue radical. El estudiante que había comenzado derecho con aspiraciones convencionales, ahora escribía poesía intensa y oscura, explorando la caída de Dios y el drama humano. Heinrich, alarmado por el tono cada vez más combativo de las cartas de su hijo, le imploraba que regresara a la senda de la respetabilidad y se apartara de aquellos intelectuales ateos. Pero Marx ya había cruzado un umbral interior. Abandonó progresivamente el estudio formal del derecho y se sumergió en filosofía, historia y economía. Para 1839, trabajaba en una tesis sobre el materialismo griego antiguo, un análisis que desafiaba el idealismo dominante en Alemania. Con cautela estratégica, presentó su doctorado no en la conservadora Berlín, sino en la más abierta Universidad de Jena, donde obtuvo el título en 1841, con apenas 23 años. El recién graduado Dr. Marx imaginó una carrera académica, pero el clima político no era favorable. Cuando su mentor Bruno Bauer fue apartado por sus ideas radicales, quedó claro que las universidades prusianas no abrirían sus puertas a alguien con opiniones tan incómodas. Así comenzó otra etapa. Sin cátedra posible,
Marx giró hacia el periodismo y la crítica política. El camino lo conduciría fuera de las aulas y hacia escenarios mucho más agitados. Debates públicos, censura, exilio y eventualmente hacia la amistad decisiva con Friedrich Engels, hijo de un industrial textil. Pero ese encuentro aún estaba por llegar. Por ahora, Marx abandonaba Berlín con un título brillante y pocas oportunidades para ejercerlo. Llevaba consigo ideas demasiado audaces para la Prusia de su tiempo y una inquietud que lo empujaría por toda Europa. El joven estudiante bohemio estaba dejando paso al pensador revolucionario. Las noches largas no desaparecerían, pero ahora estarían acompañadas por algo más persistente que la resaca, una creciente indignación ante las injusticias del mundo y una determinación cada vez más firme de transformarlo. El siguiente escenario de batalla no fue una plaza pública ni una barricada, sino algo aparentemente más discreto, un periódico de la ciudad de Colonia en el año 1842. Con apenas 24 años, Karl Marx asumió la dirección de la Rheinische Zeitung, un diario liberal que atravesaba dificultades. Para él no era solo un empleo, era un campo de pruebas. Cada editorial se convirtió en un proyectil cuidadosamente apuntado contra la rigidez del Estado prusiano. Escribió sobre los viticultores del Mosela, asfixiados por impuestos injustos. Criticó con ironía a los burócratas que pretendían legislar desde la distancia. Y, artículo tras artículo, comenzó a forjar el estilo que lo distinguiría para siempre, una combinación de análisis meticuloso y sarcasmo afilado. Bajo su dirección, la circulación del periódico se multiplicó, lo que para los lectores era aire fresco. Para el gobierno, era una provocación intolerable. El punto de quiebre llegó cuando Marx defendió públicamente el derecho de los campesinos a recoger leña caída en bosques pertenecientes a la aristocracia. Aquello que podía parecer un asunto menor tocaba el nervio sensible de la propiedad privada. Las autoridades no tardaron en reaccionar. En marzo de 1843, el periódico fue clausurado. El último número apareció impreso en tinta roja, una despedida que no buscaba discreción, sino desafío. A partir de entonces, Marx quedó marcado por la censura prusiana. Se enfrentaba a una elección clara: moderarse o marcharse. Eligió marcharse. Ese mismo verano se casó con Jenny von Westphalen, su compañera de juventud y aliada inquebrantable, y partió hacia Francia. París, en 1843, era un torbellino. El aire parecía cargado de humo, discusiones políticas y promesas de cambio. Los cafés estaban llenos de exiliados, soñadores, conspiradores. Allí, por primera vez, Marx respiró en un ambiente donde las ideas radicales podían circular sin el inmediato peso de la censura prusiana. Se integró rápidamente en los círculos de debate, conversando hasta la madrugada con socialistas, anarquistas y pensadores que imaginaban nuevas formas de sociedad. Pero algo lo inquietaba. Una noche, inclinado sobre su escritorio, en un pequeño apartamento parisino, mostró a Jenny sus apuntes recientes. Había estado estudiando a los socialistas franceses. Sueñan con intensidad, comentó pensativo, pero sus teorías flotan, son castillos en el aire. En ese instante, comenzó a tomar forma el proyecto que definiría su vida. No bastaba con imaginar un mundo distinto. Había que entender con precisión quirúrgica cómo funcionaba el sistema existente. Había que desmontarlo pieza por pieza, revelar sus engranajes ocultos. El periodista censurado estaba evolucionando. Ya no solo criticaba injusticias concretas, ahora se proponía algo mucho más ambicioso: analizar la estructura completa del capitalismo y exponer su maquinaria interna. La tinta seguía manchando sus manos, pero cada palabra empezaba a adquirir el peso de una teoría destinada a cambiar la historia. La tinta volvía a correr sobre el papel, mientras Marx intentaba algo nuevo: unir los grandes sistemas filosóficos con la realidad concreta de los obreros que sostenían el mundo con sus manos. Ya no le bastaba discutir ideas en abstracto. Quería rastrear el hilo invisible que conectaba teoría
y vida cotidiana. Jenny, siempre atenta, leía sus borradores con mirada crítica. En una ocasión, después de revisar un pasaje especialmente enrevesado, le dijo con suavidad pero firmeza: si quieres transformar el mundo, tendrás que hablar el idioma de la gente real. Esa observación se quedó con él en París. No solo expandía su horizonte político, también afinaba su manera de pensar y escribir. En ese clima efervescente, Marx cofundó una revista de tono audaz a los Deutsche Franz. Sí, el proyecto fue breve. Apenas un número vio la luz antes de que los apoyos financieros se evaporaran ante la presión política. Pero ese único ejemplar contenía algo decisivo. Allí publicó su ensayo sobre la cuestión judía, un texto que marcó su distanciamiento definitivo del liberalismo tradicional. La conclusión era provocadora. Los derechos políticos, por sí solos, no bastaban para garantizar la verdadera emancipación humana. La libertad auténtica, sostenía Marx, requería transformar las condiciones económicas que separaban al trabajador del fruto de su propio esfuerzo. Mientras el invierno envolvía París, también se espesaban su barba y sus críticas. Su nombre comenzó a circular entre diplomáticos y policías. Las autoridades prusianas observaban con inquietud al joven alemán que discutía apasionadamente en los cafés frecuentados por exiliados. En enero de 1845, bajo presión de Berlín, el gobierno francés emitió su orden de expulsión. Una vez más, Marx tuvo que cerrar baúles y apilar manuscritos. El nuevo destino sería Bruselas. Sin saberlo, entraba en una etapa prolongada de exilio itinerante. Tampoco imaginaba que estaba a punto de encontrarse con la figura que marcaría el rumbo definitivo de su obra. Friedrich Engels, hijo de un industrial textil que había publicado un análisis demoledor sobre las condiciones de las fábricas inglesas. El periodista perseguido estaba a punto de hallar a su aliado más fiel. El pensador sin recursos conocería al hombre que no solo compartiría sus ideas, sino que ayudaría a financiarlas. La historia estaba preparando una alianza destinada a cambiar el curso del pensamiento moderno. Algunos encuentros parecen escritos por la historia. El de Marx y Friedrich Engels fue uno de ellos. París, agosto de 1844, un café impregnado de humo, vapor de café y discusiones políticas. Engels, con apenas 24 años, buscó a Marx después de haber leído sus ensayos. Ya se habían visto antes, pero aquel primer contacto había sido distante. Marx, seguro de su peso intelectual, había subestimado al joven hijo de un industrial textil. Esta vez sería distinto. Engels no llegó con teorías vagas ni entusiasmo juvenil. Llegó con hechos. Colocó sobre la mesa un manuscrito que condensaba lo que había observado durante 2 años en Manchester, trabajando en la fábrica de su padre. Aquel texto, la situación de la clase obrera en Inglaterra, describía con crudeza jornadas interminables, niños deformados por el trabajo precoz, pulmones llenos de fibras textiles, barrios donde la miseria parecía permanente. Marx, que había reflexionado sobre la alienación desde bibliotecas y escritorios, se encontró frente a la experiencia directa. Engels hablaba con serenidad, pero cada dato era un golpe. Y en medio de la conversación, algo ocurrió. Sus ideas empezaron a entrelazarse. Más tarde, Engels recordaría que terminaban las frases del otro. Lo que comenzó como una charla se transformó en un proyecto común. Engels aportaba observación concreta, estadística, experiencia industrial. Marx aportaba estructura, profundidad histórica, capacidad sistemática. La colaboración fue inmediata. Juntos escribieron La Sagrada Familia, una crítica incisiva a sus antiguos compañeros jóvenes hegelianos. Las noches se alargaban entre debates, vino barato y los puros que Engels parecía conseguir sin dificultad. Jenny observaba desde la puerta, sorprendida, al ver a su marido reír con una ligereza poco habitual. Pero su alianza no era solo intelectual. Cuando en 1845 Marx fue expulsado de Francia y se trasladó a Bruselas, Engels lo siguió. Con el tiempo, asumiría su lugar en la empresa familiar, no por convicción capitalista, sino para sostener económicamente a su amigo y a la familia Marx.
Alguien debía generar ingresos. Solía bromear, y claramente no sería Karl. Ambos decidieron contrastar sus ideas con la realidad industrial inglesa. Recorrieron durante semanas barrios obreros, fábricas textiles y calles saturadas de hollín en Manchester. Aquello no debilitó su teoría, la reforzó. El sistema no era simplemente imperfecto, concluyeron. Tenía contradicciones internas que lo llevarían inevitablemente a la crisis. 1947. La Liga de los Justos los invitó a reformular su programa. En una taberna londinense llamada Red Lion, trabajaron en el texto que pasaría a la historia como el Manifiesto Comunista. Cuando leyeron en voz alta la frase final, «Trabajadores del mundo, uníos», no era solo una consigna, era la síntesis de dos trayectorias convergentes: la pasión filosófica de Marx y la experiencia industrial de Engels, el teórico y el testigo, el rebelde y el heredero burgués. Desde una mesa de café en París, nació una alianza que sacudiría imperios. Y, con ironía histórica, parte de esa revolución sería financiada por los dividendos del mismo sistema que pretendían desmontar. La Liga de los Justos llevaba años moviéndose en la penumbra. Era una red dispersa de artesanos alemanes exiliados, muchos de ellos sastres, que se reunían en trastiendas londinenses para hablar en voz baja sobre revolución. Había mística, símbolos, juramentos. Pero faltaba algo más sólido. Todo cambió en 1847, cuando Marx y Friedrich Engels llegaron con un borrador bajo el brazo. Lo que hasta entonces eran murmullos tomó forma de programa. La organización abandonó su tono conspirativo y adoptó un nuevo nombre, más directo y desafiante: la Liga Comunista. Ya no se trataba de esperar señales casi religiosas, sino de articular un análisis sistemático de la lucha de clases. Durante aquel invierno en Bruselas, el pequeño apartamento de los Marx se transformó en centro de reuniones. Jenny ofrecía té a zapateros, tipógrafos y obreros itinerantes, mientras Carlo caminaba de un lado a otro, dictando frases que aspiraban a condensar siglos de historia. Engels, atento, intervenía para afinar el estilo, cortar excesos y dar filo a cada declaración. Una noche, Marx comenzó con una frase que parecía demasiado literaria, incluso para él. Un espectro recorre Europa. Engels levantó la vista, dudó un instante, anotó algo al margen. Quizás era poético en exceso, pero tenía ritmo, gravedad. La frase sobrevivió. El texto resultante no era extenso, apenas unas páginas, pero tenía la intensidad de una explosión. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels comprimieron la historia humana en una tesis central. En toda sociedad había estado marcada por el conflicto entre clases. Describieron al capitalismo como una fuerza transformadora, capaz de derribar el feudalismo, pero también como un sistema lleno de contradicciones que terminarían por hacerlo colapsar. El tono era incisivo, casi burlón. Denunciaban cómo la burguesía había despojado de prestigio a profesiones veneradas, convirtiendo médicos, abogados y sacerdotes en asalariados sometidos a la lógica del mercado. Y entonces, la historia pareció darles la razón. En febrero de 1848, estalló la revolución en París y la monarquía cayó en cuestión de días. El manifiesto recién publicado adquirió un aire profético. Expulsado de Bruselas, Marx regresó a París y luego a Colonia, donde fundó un nuevo periódico radical. Desde sus páginas, instaba a los trabajadores alemanes a no conformarse con reformas moderadas. Engels, por su parte, llegó incluso a participar en acciones armadas junto a insurgentes en el Rin. Pero el impulso revolucionario fue efímero. En 1849, las fuerzas prusianas sofocaron los levantamientos. El periódico de Marx fue cerrado. Su último número apareció, otra vez, impreso en tinta roja. La amenaza de arresto era real. Marx huyó a Londres con Jenny, embarazada de su cuarto hijo, y lo poco que pudieron rescatar. Engels, tras escapar por Suiza, se reunió con él en el Soho londinense, en un edificio húmedo y precario. La magnitud
del fracaso se hizo evidente. Las revoluciones se habían apagado. La Liga Comunista estaba desarticulada. El manifiesto apenas había vendido unos cientos de ejemplares. Y sin embargo, algo silencioso comenzaba a gestarse. El panfleto circulaba de manera clandestina, viajando escondido en fardos de mercancías, pasando de mano en mano entre obreros alemanes y franceses. Lo que parecía un fracaso inmediato empezaba a adquirir vida propia. Marx no podía imaginar que aquellas líneas, escritas con urgencia en un apartamento modesto, serían traducidas algún día a decenas de idiomas. Por ahora solo existían el frío londinense, las deudas constantes, el llanto de hijos enfermos y la obstinada determinación de seguir pensando. Porque si las revoluciones habían fracasado, tal vez lo que hacía falta no era menos teoría, sino más profundidad. Una obra mayor, un análisis capaz de ir más allá del manifiesto y desentrañar, con paciencia implacable, la lógica del capital mismo. La década de 1850 no recibió a los Marx con esperanza, sino con humedad y frío. Londres era una ciudad gris, densa, casi áspera en los pulmones. En Dean Street, en pleno Soho, la familia sobrevivía en un apartamento estrecho de 2 habitaciones, donde el olor a pan rancio y ropa mojada parecía no disiparse nunca. Las paredes eran tan delgadas que las discusiones de los vecinos se escuchaban palabra por palabra. Karl Marx, ya sin patria, sin cargo y sin ingresos estables, comenzaba cada mañana, atravesando la niebla, rumbo a la sala de lectura del Museo Británico. Aquel edificio se convirtió en su refugio térmico e intelectual. Allí pasaba horas interminables estudiando informes parlamentarios, estadísticas industriales y balances comerciales. Los empleados lo reconocían de inmediato. El alemán de barba espesa que ocupaba siempre el mismo asiento, rodeado de torres inestables de libros, tomando notas con una intensidad casi feroz, mientras diseccionaba cifras sobre algodón, salarios y productividad. Intentaba rastrear la anatomía del sistema que tanto criticaba. Si el capitalismo era un organismo, él quería exponer cada arteria, pero al regresar a casa, la teoría cedía ante la crudeza de la vida cotidiana. La pobreza no era un concepto, era una presencia constante. 3 de sus hijos, Guido, Francisca y Edgar, murieron en aquellos años, víctimas de enfermedades que prosperaban en los barrios obreros. La tuberculosis y la desnutrición no eran estadísticas, eran tragedias íntimas. Marx llegó a empeñar su abrigo en pleno invierno para pagar medicinas. Luego, temblando, escribía artículos para el New York Tribune, enviando crónicas sobre política europea, que apenas alcanzaban para mantener a raya a los acreedores. Jenny, criada en un entorno aristocrático prusiano, aprendió a administrar la escasez con dignidad silenciosa. Estiraba una hogaza de pan durante días y lavaba ropa en una palangana compartida, con las manos enrojecidas por el agua fría. Y sin embargo, en medio de esa precariedad, algo monumental estaba tomando forma. Las notas que Marx acumulaba en el Museo Británico, repletas de cálculos sobre precios del algodón, junto a observaciones sobre la miseria obrera, eran los primeros hilos de la obra que acabaría llamándose El Capital. Escribía de pie para no dormirse, empujado por la urgencia intelectual y el dolor personal. Cuando su hijo Edgar murió en 1855, Marx apenas pudo articular su duelo. En una carta a Friedrich Engels, confesó que debía salvar lo que aún se pudiera salvar. El trabajo se convirtió en refugio y en propósito. El manuscrito avanzaba con dificultad. Las enfermedades cutáneas lo atormentaban. El estrés lo volvía irritable. Las disputas con otros exiliados añadían tensión a una vida ya frágil. Pero, página tras página, el proyecto crecía. En el corazón húmedo de Londres, entre pérdidas irreparables y deudas persistentes, Marx estaba forjando la crítica más ambiciosa al sistema que lo mantenía en la pobreza. El hombre que analizaba El Capital no poseía casi nada, y aún así seguía escribiendo. Con el paso de los años, algunos antiguos camaradas comenzaron a murmurar que Marx se había retirado del combate real. Lo acusaban de abandonar la política activa
para esconderse en la teoría. Mientras otros organizaban mítines o conspiraciones, él pasaba días enteros entre estadísticas y manuscritos. Pero incluso, en esa etapa más silenciosa, no estaba solo. Friedrich Engels continuaba siendo su sostén inquebrantable. Las remesas mensuales, como Marx las llamaba con ironía, llegaban con puntualidad casi matemática. Era dinero proveniente de la fábrica familiar en Manchester, la misma maquinaria industrial que Engels detestaba, pero administraba con disciplina para poder financiar el trabajo de su amigo. Sus cartas revelaban una paradoja constante. Engels describía balances textiles y dividendos. Marx respondía con reflexiones sobre la plusvalía. Ese excedente que, según su análisis, constituía el núcleo oculto de la explotación moderna. Mientras uno gestionaba ganancias, el otro desentrañaba el mecanismo que las hacía posibles. En 1857, una crisis financiera internacional pareció confirmar sus pronósticos. Marx regresó al Museo Británico con renovada intensidad, convencido de que el colapso definitivo estaba cerca. Se acerca el diluvio, escribió. Imaginaba que las contradicciones internas del sistema, por fin, estallarían. Pero el capitalismo mostró una capacidad inesperada de adaptación. Las fábricas reabrieron, el comercio se estabilizó, y la crisis no produjo la transformación radical que él anticipaba. Una vez más, parecía comenzar desde cero. Sin embargo, algo profundo había cambiado. El Marx que salía de aquella década de penurias no era ya el periodista inflamado de los años 40. Era un investigador metódico, endurecido por la pérdida y la precariedad, que había mirado de frente la arquitectura del capital. El primer volumen de El Capital aún estaba en proceso, sus páginas marcadas por manchas de té y ceniza de tabaco. Pero su núcleo conceptual había adquirido nitidez. El sistema descansaba sobre una transformación implacable. Convertir trabajo vivo en acumulación muerta. Transformar horas humanas en valor abstracto. Para Marx, esa era la alquimia central del capitalismo, el paso del sudor al oro. Y el exiliado perpetuo dedicaría el resto de su vida a documentar ese proceso con una minuciosidad casi obsesiva. No como un grito revolucionario inmediato, sino como una autopsia intelectual destinada a perdurar mucho más allá de su tiempo. Para la década de 1860, Karl Marx se había convertido en una figura permanente de la sala de lectura del Museo Británico. El espectro peludo y manchado de tinta que rondaba la sección de economía. Los asistentes conocían su rutina: llegar al timbre de apertura, reclamar el asiento 07, exigir los últimos informes de inspección de fábrica y garabatear notas furiosas hasta que se le acalambraran las manos. Su barba se había vuelto gris. Su tos empeoraba con la niebla de sopa de guisantes de Londres. Pero su mente ardía más que nunca. Sobre el escritorio crecía un manuscrito monstruoso, una mezcla impía entre tesis doctoral y cóctel Molotov. Su nombre, El Capital. Su misión, autopsiar el capitalismo hasta su corazón exangüe y tembloroso. El proceso de escritura era a partes iguales rigor académico y tragedia humorística. Las llagas de Marx, esos dolorosos furúnculos que lo aquejaban desde la década de 1850, se recrudecían cada vez que permanecía sentado demasiado tiempo, obligándolo a escribir de pie, como un precursor involuntario de los escritorios victorianos ergonómicos. Sus cartas a Friedrich Engels parecían el diario de un hipocondríaco revolucionario. A los malditos furúnculos se me han subido al trasero, haciendo que pensar y sentarme sean igualmente imposibles. Mientras tanto, Jenny von Westphalen volvía a empeñar la plata familiar para comprar papel. Y la pequeña Eleanor Marx practicaba sus letras, copiando pasajes sobre el fetichismo de las mercancías. La vida doméstica era una extraña mezcla de rutina burguesa y fervor revolucionario. En el desayuno se podía pasar de las clases de piano de Laura a la velocidad exacta con la que los dueños de fábricas exprimían la vida de sus obreros. El Capital no se escribía, se exponía. Cada capítulo bebía de 20 años de investigación. Marx lo llenó de historias góticas
sobre la Inglaterra industrial, huesos infantiles, ablandándose por vapores de fósforo, costureras desplomándose tras turnos de 30 horas, familias enteras alquilando cajas de madera por un penique la noche en los albergues londinenses. Desplegaba el sarcasmo como un bisturí. Se burlaba de las sutilezas teológicas de economistas que trataban los mercados como leyes naturales en vez de invenciones humanas. Su metáfora central, el capital como vampiro que chupa trabajo vivo, no era solo retórica. Era el grito de un hombre que había pasado demasiadas noches leyendo informes de fábricas a la luz de gas. Cuando finalmente se publicó el primer volumen, en 1867, el silencio fue ensordecedor. La tirada inicial de 1000 ejemplares acumuló polvo en almacenes de Hamburgo. The Times lo ignoró. Incluso, aliados socialistas se quejaron de su densidad. August Bebel confesó que le provocaba dolor de cabeza. Solo Engels comprendió su potencial explosivo. Escribió reseñas estratégicas en periódicos alemanes para agitar el interés, una campaña de guerrilla, antes de que existiera el término. Lentamente, improbablemente, el libro encontró lectores, obreros autodidactas en Leipzig, repasando ecuaciones tras el turno, nihilistas rusos, contrabandeando ejemplares bajo la nariz de la censura zarista, incluso algún burgués en Somni, que lo abría como quien ojea un sedante. Muchos críticos perdieron el punto. Uno elogió su estilo literario mientras descartaba su economía, como si alabara el pulido de una guillotina, ignorando su filo. Otros se obsesionaron con su materialismo y pasaron por alto la historia humana, sombría, que latía bajo los datos. Marx dibujaba un sistema inestable, marcado por alienación y crisis cíclicas, que llevaba en sí mismo las semillas de su transformación. Y sin embargo, siguió revisando y procrastinando. Los volúmenes segundo y tercero existían como borradores caóticos, llenos de digresiones sobre derechos medievales y química de fertilizante. Prometía a Engels 6 semanas más. Desaparecía meses y reaparecía con 50 páginas nuevas sobre técnicas de hilado. Pero ningún capítulo cerrado. El proyecto se convirtió en su ballena blanca, su Rey Lear, su partida interminable contra un sistema que cambiaba reglas en pleno juego. Aún incompleto, logró algo extraordinario. Hizo visible lo invisible. Transformó los horrores cotidianos de la fábrica en pruebas de un sistema construido sobre tiempo robado. Cuando trabajadores textiles de Manchester citaron sus pasajes en asambleas sindicales, cuando socialistas alemanes usaron sus fórmulas para debatir salarios justos, Marx se permitió un raro instante de orgullo. El libro, que empezó como un susurro en la sala de lectura del Museo Británico, se convertía en un artefacto que sobreviviría a su autor, a sus primeros lectores e incluso al propio siglo XIX. El monstruo ya caminaba solo. Londres, 28 de septiembre de 1864, en el corazón de Long Acre. El histórico St. Martin's Hall hervía como una caldera a punto de estallar. La gran reunión pública congregaba a una asamblea improbable. Projonía a unos franceses, republicanos italianos, sindicalistas británicos y exiliados alemanes, cuyo fuego no se había apagado desde 1848. El aire vibraba con una sinfonía de acentos y sospechas mutuas. Entre ellos Karl Marx, no el agitador errante de los años revolucionarios, sino un estratega de 46 años que olía la oportunidad histórica. Aquella noche nacería la Asociación Internacional de Trabajadores, el primer supergrupo socialista de la historia. La posteridad la llamaría simplemente la Primera Internacional. Surgió de una mezcla exacta de idealismo y desesperación. Los trabajadores europeos estaban atrapados en los engranajes del capitalismo industrial. Salarios de hambre en Manchester, mineros franceses viviendo como topos, niños alemanes perdiendo dedos entre engranaje. Marx lo vio claro. Debemos convertirnos en los generales de la clase trabajadora. Le escribió a Friedrich Engels, aunque ninguno había empuñado jamás un fusil. El plan era simple en teoría.
unir a todas las facciones radicales bajo una sola bandera. El problema, los radicales detestan la unidad casi tanto como a los capitalistas. El genio táctico de Marx consistió en redactar documentos fundacionales lo bastante ambiguos para que todos se vieran reflejados. Los estatutos prometían la emancipación de la clase trabajadora. Sin detallar el método, el discurso inaugural, escrito en una noche de cafeína y determinación, denunciaba la miseria obrera entre 1848 y 1864, evitando cuidadosamente palabras explosivas como revolución o dictadura. Era política revolucionaria, estilo prueba de Rorschach. Cada cual veía lo que quería ver. Los anarquistas imaginaban comunas descentralizadas. Los sindicalistas británicos soñaban con salarios más altos. Marx veía la infraestructura de su socialismo científico y durante unos años gloriosos funcionó. La Internacional se convirtió en una central de coordinación del malestar europeo. Huelga en París, fondos desde Londres, recortes salariales en Suiza, panfletos alemanes, misteriosamente aparecen en talleres. Por primera vez, la solidaridad obrera cruzaba fronteras con intención organizada. Pero en el centro del experimento latía una bomba de tiempo. El choque entre Marx y Mijaíl Bakunin, el ruso, corpulento y volcánico. Creía en insurrecciones espontáneas y desconfiaba de toda autoridad, incluida la del propio Marx. Las cartas entre ambos se volvieron progresivamente más venenosas. Marx ridiculizaba la improvisación romántica de Bakunin. Bakunin respondía con ataques personales y acusaciones furiosas. El debate no era solo táctico, sino existencial, organización centralizada o levantamiento espontáneo, disciplina política o rebelión permanente. En 1872, el conflicto estalló en el Congreso de La Haya. Temiendo que la facción bakuninista tomara el control, Marx movió la sede de la Internacional a Nueva York, una maniobra estratégica que, en la práctica, equivalía a enviar el cuartel general al fin del mundo. La organización sobrevivió 4 años más, exhausta, dividida y financieramente asfixiada, antes de disolverse. Otro proyecto marxiano que parecía terminar en ruina, y sin embargo, como tantos de sus fracasos, dejó huella. Demostró que los trabajadores podían coordinarse internacionalmente. Popularizó palabras como proletariado y burguesía en debates cotidianos, y estableció el manual original para las fracturas internas de la izquierda. Cada decisión posterior, cada pelea ideológica, tendría un eco de aquellas salas llenas de humo. Marx, fiel a su carácter, no fue sentimental ante el colapso. La Internacional ha cumplido su tarea, comentó con pragmatismo, mientras regresaba a sus notas para el siguiente volumen del Capital. Pero la historia tenía un extraño sentido del humor. Meses después, en 1871, los trabajadores de París tomarían la ciudad y proclamarían la Comuna de París. 72 días que estremecieron al mundo. Y de repente, todos volvieron a citar a Marx. París, marzo de 1871, a la ciudad, huele a pólvora y a pan recién horneado. Una combinación improbable y, sin embargo, perfecta. El gobierno francés ha huido a Versalles tras la derrota frente a Prusia, dejando la capital en manos de sus propios ciudadanos armados. Y así, casi por accidente histórico, nace la Comuna de París. No es la revolución metódica que Karl Marx había diseccionado durante décadas en sus cuadernos londinenses. Es improvisada, eléctrica, contradictoria. Camareros debaten economía en el ayuntamiento. Artistas rediseñan el currículo escolar. Obreros armados patrullan calles que aún conservan escaparates burgueses intactos. En Londres, Marx casi se atraganta con el té al leer las primeras noticias. Tras años prediciendo la irrupción del proletariado como sujeto histórico, ahí está, espontánea, desordenada y completamente ajena a su cronograma teórico. Los comuneros no han estudiado el Capital, no han esperado a que maduren las condiciones objetivas. Simplemente
Han actuado durante 2 meses, oscila entre euforia y terror. Escribe cartas a París, que llegan tarde o no llegan. Intenta comprender el fenómeno mientras este se desarrolla a la velocidad de los cañones. Las medidas de la Comuna parecen un manifiesto socialista escrito en fiebre. Fábricas abandonadas, convertidas en cooperativas, propiedades eclesiásticas secularizadas, abolición del ejército permanente y sustitución por milicias populares, educación laica y reformas laborales improvisadas sobre la marcha. La maestra radical, Louise Michel, marcha hacia las barricadas. La militante rusa Elisabeth Domitriev organiza la Unión de Mujeres para la Defensa de París y los heridos. El experimento es vibrante, indisciplinado, heroico. En Manchester, Friedrich Engels sigue los movimientos militares con entusiasmo casi deportivo. Un día celebra avances, al siguiente, maldice la recuperación de cañones por parte de las tropas de Versalles. Marx, en cambio, escribe con gravedad creciente. Sus notas se transformarán en la guerra civil en Francia. Su análisis apasionado del drama. Allí describirá la Comuna como la forma política finalmente descubierta para llevar a cabo la emancipación económica del trabajo. No como una anomalía, sino como un anticipo. Pero mayo llega con artillería pesada. Las tropas del gobierno francés irrumpen en París durante la llamada Semana Sangrienta. La represión es metódica. Las ejecuciones sumarias se cuentan por miles. El muro de los federados en el cementerio Père-Lachaise queda marcado por los disparos. Se calcula que alrededor de 20.000 comuneros mueren en cuestión de días. La ciudad vuelve a oler a pólvora, pero el pan ya no alcanza para todos. Cuando el humo se disipa, el panfleto de Marx circula por Europa y más allá. Radicales en San Petersburgo, Nueva York y Chicago citan sus líneas. Décadas después, Vladimir Lenin estudiará obsesivamente los errores estratégicos de la Comuna. Antes de 1917, a Mao Zedong evocará su ejemplo como advertencia y promesa. En público, Marx defiende la grandeza histórica del intento. En privado, está devastado. Repasa listas de ejecuciones en periódicos parisinos, buscando nombres conocidos. La revolución que había esperado durante tanto tiempo apareció y fue aplastada con una eficacia brutal. La Comuna deja una herencia ambigua, prueba de que los trabajadores pueden gobernarse a sí mismos, y prueba del precio que pagan cuando lo intentan, sin el poder militar suficiente para sostenerlo. Para el exiliado en Londres, la lección es amarga. La historia siguió su guión, pero reescribió el final con sangre. La próxima vez, comprende, no bastarán barricadas, ni heroísmo improvisado. La próxima vez, necesitarán algo más que esperanza. La década de 1870 llega como una avalancha de malas noticias a cámara lenta. El cuerpo de Karl Marx se desmorona. Sus pulmones suenan como fuelles rotos. La piel estalla en furúnculos furiosos. El hígado, aparentemente, ha declarado su independencia. El hombre que diagnosticó el colapso inevitable del capitalismo ahora discute su propio colapso con un desfile de médicos, balnearios y remedios dudosos. Soy una máquina condenada a devorar libros, se queja a Friedrich Engels, y ahora la maldita máquina se está descomponiendo. Pero la tos de Jenny von Westphalen lo inquieta más que cualquier diagnóstico propio. La aristócrata prusiana, que eligió el exilio y la pobreza por amor, se mueve ahora por la casa de Maitland Park Road como una sombra. La anfitriona incansable de radicales europeos apenas puede subir las escaleras sin detenerse a recuperar el aliento. Marx relee sus viejas cartas en las noches de insomnio, las apasionadas notas juveniles, las frenéticas del exilio temprano. Finge no ver los pañuelos manchados de sangre que Jenny esconde en el costurero. El trabajo se convierte en refugio. En el Museo Británico, los asistentes ya no ven al agitador ardiente, sino al viejo revolucionario, cojeando hacia su asiento habitual, murmurando maldiciones contra ese idiota de Mikhail Bakunin, incluso después de muerto. El segundo volumen de El Capital
languidece. Las páginas son un laberinto de fórmulas económicas, citas en varios idiomas y anotaciones furiosas en los márgenes. Se ha convertido en el gran anciano del socialismo sin haber terminado su obra maestra. Mientras tanto, el movimiento evoluciona sin pedir permiso. Los socialistas alemanes ganan escaños en el Reichstag mediante elecciones, no barricadas. Revolucionarios rusos le escriben como si consultaran al oráculo de Delfos, preguntando si la comuna campesina podría saltarse el capitalismo. Incluso The Times publica un perfil que lo llama el pensador más temido de Europa. No está mal para alguien que durante años fue ignorado. Entonces, llega el golpe final. Jenny muere en 1881. Marx está demasiado enfermo para asistir al funeral. Permanece en cama mientras la lluvia golpea la ventana y entierran a la mujer que fue su editora, su defensora más feroz y su último vínculo con la respetabilidad perdida. Cuando meses después logra visitar la tumba, se derrumba en brazos de su hija, Eleanor Marx, sollozando con una violencia que obliga a los cuidadores del cementerio a apartar la mirada. Moore también ha muerto, dirá Engels más tarde a sus amigos, usando el viejo apodo. El final llega en marzo de 1883, en su sillón junto al fuego. La ama de llaves lo encuentra inclinado hacia adelante. Una página a medio escribir en el regazo, otra nota sobre el campesinado ruso. El certificado menciona bronquitis y pleuresía, pero cualquiera que lo conociera sabía la causa real: 40 años de exilio, pobreza, duelo y jornadas intelectuales de 16 horas. En el cementerio de Highgate, Engels pronuncia el panegírico ante apenas 11 dolientes. Promete que su nombre perdurará a través de los siglos, aunque la prensa londinense apenas dedica unas líneas al notorio agitador. La lápida recordará una frase del manifiesto comunista: «Han trabajadores de todos los países, uníos». De regreso a la casa vacía de Mayland Park Road, Engels abre los cuadernos. 2 volúmenes inacabados de El Capital lo observan desde páginas casi indescifrables. El legado caótico del crítico más meticuloso del caos. El viejo camarada se arremanga, sirve un vaso de whisky y empieza a descifrar la letra imposible. Al parecer, la revolución necesitará un editor. La tinta apenas se había secado en la lápida de Karl Marx cuando comenzó la canonización. La Europa de la década de 1880, hinchada de fábricas, trusts y humo, se encontró repentinamente infestada de marxistas, o al menos de personas que se llamaban a sí mismas marxistas, en pubs londinenses, cervecerías alemanas y círculos de estudio ruso. Se discutía qué había querido decir realmente el viejo Moore. En Manchester, Friedrich Engels se convirtió en el guardián de los textos sagrados. Respondía cartas a diario. Fanáticos, escépticos, oportunistas. No, escribía con paciencia menguante. Marx no predijo que la revolución llegaría el martes siguiente. El movimiento que dejó atrás comenzó a fragmentarse con la eficiencia de una herejía medieval. En Alemania, Edward Bernstein propuso que el capitalismo podía reformarse gradualmente desde el Parlamento. Sus camaradas más ortodoxos lo bautizaron con sorna Eddie el evolucionista. En Rusia, un joven exiliado llamado Vladimir Lenin leía obsesivamente El Capital, tomando notas sobre cómo acelerar la historia y saltarse etapas incómodas como la democracia burguesa. Anarquistas y socialistas utópicos intentaban apropiarse del legado. Engels gruñía: es como ver a niños repartirse una herencia sin haber leído el testamento. Y entonces llegó la ironía suprema en respetabilidad. En la década de 1890, el marxismo dejó de ser exclusivamente clandestino. El Partido Socialdemócrata de Alemania ganaba escaños parlamentarios. En Gran Bretaña, la sociedad fabiana citaba a Marx entre tazas de té y debates educados. Algunos profesores universitarios empezaban a enseñar El Capital, aclarando siempre que lo hacían con fines puramente académicos. Los libros que antes acumulaban polvo
ahora se reimprimían, márgenes llenos de anotaciones de obreros autodidactas. Primeras ediciones, convertidas en reliquias costosas. El punto de inflexión llegó en 1894 y 1895, cuando Engels publicó el tercer volumen del Capital, ensamblado a partir de décadas de notas casi indescifrables. Era un Frankenstein editorial. Los críticos se abalanzaron sobre aparentes contradicciones, sin advertir que discutían con un hombre muerto. Durante el auge económico europeo de fin de siglo, las predicciones de crisis inevitables parecían exageradas. El viejo topo se ha quedado ciego, se burló un periódico burgués. Pero la historia tenía la costumbre de girar bruscamente. La Revolución Rusa de 1905, aunque sofocada, mostró que el proletariado podía levantarse. Lenin y su círculo tomaron nota. En 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial pareció enterrar el internacionalismo obrero. Partidos socialistas apoyaron a sus propios gobiernos, enviando trabajadores a matarse entre sí en trincheras embarradas. El sueño de unidad parecía haber muerto bajo el alambre de púas. Pero en el exilio, Lenin reinterpretó la carnicería, el imperialismo. Era la fase superior del capitalismo, no una refutación de Marx, sino su actualización. Y entonces llegó 1917, cuando los bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno durante la Revolución de Octubre. Lo hicieron invocando a Marx. Su rostro aparecía en pancartas, sus frases adornaban decretos. El exiliado sin un céntimo se convertía en el profeta oficial de un nuevo estado. En el cementerio de Yeigait, alguien dejó una corona con la inscripción: "En tu teoría se hizo realidad". Pero la realidad era más ambigua. La revolución no había estallado en la Alemania industrial avanzada, sino en la Rusia campesina. La dictadura del proletariado adoptaba formas que se parecían inquietantemente a una dictadura sin adjetivos. La crítica abierta y despiadada de Marx al capitalismo empezaba a transformarse en doctrina estatal, con severas consecuencias para quien la interpretara de forma heterodoxa. El fantasma de la máquina, aquella máquina condenada a devorar libros, caminaba ahora por los pasillos del poder, y nadie, ni capitalistas, ni socialistas, ni el propio filósofo bajo la lápida, podía ya controlar en qué se convertiría su legado. El siglo XX no abrazó las ideas de Karl Marx, las arrojó al centro del ring y las obligó a pelear bajo reflectores. Tras la Revolución de Octubre, su rostro barbudo se globalizó, observaba con severidad desde pancartas soviéticas, resplandecía en murales cubanos y aparecía reinterpretado en escenografías de ópera revolucionaria china. El antiguo exiliado londinense era ahora iconografía oficial. Mientras tanto, en Occidente, bastaba mencionar materialismo dialéctico para que alguien buscara el teléfono más cercano. La Guerra Fría no fue solo misiles y espías, fue el club de lectura más intenso del planeta, con arsenales nucleares como marcapáginas. En Moscú, Marx dejó de ser un pensador incómodo para convertirse en ortodoxia. El Instituto de Marxismo-Leninismo empleó legiones de académicos para producir ediciones definitivas y, más importante aún, interpretaciones definitivas. La teoría crítica se transformó en catecismo. Señalar una contradicción en el Capital podía equivaler a señalar una herejía. Bajo Joseph Stalin, la imagen de Marx adornaba estatuas colosales, aunque es discutible cuánto espacio ocupaban sus matices en los planes quinquenales. El pensador que desconfiaba de los dogmas terminó canonizado en bronce. Occidente respondió con una mezcla de pánico y caricatura. El Federal Bureau of Investigation infiltró círculos de estudio universitarios, solo para descubrir que muchos consistían en estudiantes debatiendo sobre alienación mientras tomaban café mediocre. Hollywood produjo cintas anticomunistas donde capitalistas heroicos rescataban obreros de villanos bolcheviques, ilustrando, sin querer, la tesis marxista sobre la ideología al servicio del poder. Sin embargo, lejos del estruendo propagandístico, surgieron reinterpretaciones más sutiles. En una celda italiana, Antonio Gramsci
escribió sus cuadernos de la cárcel, elaborando la teoría de la hegemonía cultural. El poder no solo domina por la fuerza, sino moldeando lo que la sociedad considera sentido común. En Alemania, la escuela de Frankfurt adaptó la crítica marxista a la era de la radio, el cine y la publicidad masiva. Sospechosos para estalinistas por revisionistas y para anticomunistas por subversivos, lograron la rara hazaña de incomodar a ambos bloques. En los años 60, Marx abandonó las bibliotecas y reapareció en las calles. Durante mayo del 68, estudiantes franceses pintaron consignas inspiradas en él sobre muros parisinos. En Estados Unidos, el Black Panther Party distribuía ejemplares del Manifiesto Comunista junto a programas de desayuno comunitario. Incluso economistas convencionales comenzaron a admitir, a regañadientes, que Marx había visto con claridad los ciclos de auge y crisis del capitalismo, aunque su predicción de colapso inminente seguía resistiéndose a cumplirse en el calendario previsto. La ironía suprema llegó cuando firmas financieras en Wall Street empezaron a consultar a analistas versados en Marx para anticipar crisis sistémicas. El capitalismo demostraba, una vez más, su capacidad camaleónica. Podía absorber incluso a sus críticos más feroces y convertirlos en asesores. Y aún así, las fracturas persistían. Marxistas soviéticos acusaban a occidentales de revisionismo burgués. Marxistas occidentales criticaban a Moscú por petrificar una teoría viva en religión de Estado. Y los trabajadores, aquellos protagonistas originales del drama, a menudo observaban estas disputas con desconcierto práctico. El hombre que escribió que la historia avanzaba por la lucha de clases quizás habría sonreído ante el espectáculo. Su obra convertida en bandera, en dogma, en mercancía, en consigna y en herramienta de análisis financiero. O tal vez habría suspirado, encendido otro cigarro imaginario y vuelto al escritorio, porque, como siempre, las contradicciones seguían acumulándose más rápido de lo que nadie podía resolverlas. Se suponía que el siglo XXI enterraría a Marx para siempre, con la Unión Soviética disuelta y China abrazando el socialismo con características capitalistas. Incluso sus seguidores más devotos comenzaron a actualizar sus currículums con nerviosismo, pero la historia, esa astuta dialéctica, tenía otros planes. Con el nuevo milenio, el viejo teórico protagonizó un regreso tan improbable que haría sonrojar a un productor de Hollywood. No volvió como ícono revolucionario, sino como el santo patrón de los millennials descontentos, los trabajadores temporales exhaustos, y cualquiera que haya mirado su calificación de Uber con pavor existencial. La gran recesión fue su gira de resurgimiento. Mientras los bancos de Wall Street colapsaban y los gobiernos rescataban a los multimillonarios, ocurrió algo peculiar. A las ventas del capital se dispararon. De repente, desde los manifestantes de Occupy Wall Street hasta desconcertados profesores de economía, todos hojeaban las mismas densas prosas victorianas que llevaban décadas acumulando polvo. La ironía era exquisita. Las instituciones financieras que Marx había predicho que se autodestruirían estaban, sin saberlo, impulsando su regreso editorial. Librerías reportaron ejecutivos comprando ejemplares con discretas tapas marrones, como caballeros victorianos, adquiriendo novelas francesas, subidas de tono. El mundo académico también experimentó su pequeño giro marxista. Los departamentos de estudios de género revisitaron la teoría de la reproducción social. ¿Quién cambia los pañales y cocina las comidas que mantienen a los trabajadores trabajando? Científicos ambientales aplicaron su concepto de fractura metabólica al cambio climático. Incluso escuelas de negocios, templos del capitalismo, admitieron a regañadientes que su análisis de los ciclos de auge y caída tenía mérito, evitando cuidadosamente la parte de derrocar el sistema. En Davos, premios Nobel de Economía comenzaron a deslizar términos como fetichismo de la mercancía entre copas de champán, para incomodidad de anfitriones y gestores de fondos de cobertura. Hollywood, incapaz de resistirse a la alegoría, convirtió la crítica en espectáculo. Películas de superhéroes mostraban directores ejecutivos
malvados, citando el capital entre monólogos dramáticos. Series de prestigio retrataban profesores marxistas como héroes incomprendidos o radicales peligrosos, según la cadena. Incluso surgió una comedia surrealista al estilo de Monty Python, que lograba hacer graciosa la acumulación primitiva. Pero fue Internet donde Marx encontró su auténtica vida digital después de la muerte. Memes sobre capitalismo tardío comparaban tostadas de aguacate de $15 con hospicios victorianos. Videos de TikTok explicaban la alienación mediante sketches sobre influencers. Alguien publicó una crítica marxista de las criptomonedas tan certera que se volvió viral antes del inevitable estallido de la burbuja NFT. Sin duda la revolución no era televisada, pero definitivamente se tuiteaba en directo. El lugar de trabajo se convirtió en su campo de batalla más inesperado. Empleados tecnológicos organizaron grupos de lectura en salas de descanso de Silicon Valley. Trabajadores de almacenes de Amazon repartían ejemplares gastados del Capital junto a panfletos sindicales. Incluso fondos de cobertura contrataron analistas marxistas para anticipar la próxima crisis, demostrando que el capitalismo podía mercantilizar cualquier cosa, incluso a sus propios sepultureros. El momento más surrealista llegó cuando empleados de una startup berlinesa se sindicalizaron mediante una app llamada Class Consciousness 2.0, con notificaciones push sobre la extracción de plusvalía. Mientras tanto, el espectro de Marx seguía recorriendo las contradicciones de la vida moderna. Su rostro adornaba desde ropa urbana de lujo hasta pancartas de protesta. Sus frases eran citadas por radicales veteranos y bots de trading algorítmico por igual. El sistema que pretendía derrocar lo había absorbido, convirtiendo la crítica revolucionaria en un accesorio de estilo de vida. Si eso representaba el triunfo definitivo del capitalismo o su contradicción más seductora, dependía de a quién se le preguntara. En la década de 2020, con la catástrofe climática acechando y la desigualdad alcanzando niveles propios de la Edad Dorada, sus preguntas parecían más urgentes que nunca. A pesar de toda su brillantez, Marx dejó tras de sí un campo minado de preguntas sin respuesta y consecuencias imprevistas. El equivalente intelectual de un artefacto explosivo revolucionario que detonaba en los lugares más inesperados. El hombre que veía las fallas del capitalismo con claridad quirúrgica pasó por alto, sin embargo, como el nacionalismo triunfaría sobre la solidaridad de clase, como la cultura del consumo absorbería la disidencia como una esponja y como sus propias frases serían blandidas por regímenes que probablemente habría despreciado. El siglo XX fue la prueba de fuego más brutal para sus teorías. Tomemos la famosa dictadura del proletariado, quizás su expresión más desafortunada. Lo que concebía como una democracia obrera temporal terminó justificando estados de partido único desde Moscú hasta Pyongyang. Juicios farsa en nombre del materialismo dialéctico. Gulags redefinidos como reeducación. Planes quinquenales que, misteriosamente, nunca parecían llegar al sexto año. La amarga ironía es que muchos de esos llamados estados marxistas se parecían sospechosamente a los peores excesos del capitalismo industrial, jerárquicos, productivistas y obsesionados con cuotas, solo que con más banderas rojas y peor sastrería. Luego estaba su punto ciego frente al nacionalismo. El autor que declaró que los trabajadores no tienen patria no anticipó con qué facilidad la identidad nacional eclipsaría la conciencia de clase. El estallido de la Primera Guerra Mundial fracturó al movimiento socialista internacional. Marxistas alemanes respaldaron al Kaiser. Marxistas franceses defendieron la República. Resultó que al proletariado le gustaba tener bandera. Tampoco previó la extraordinaria adaptabilidad del capitalismo. Supuso que el sistema colapsaría bajo el peso de sus propias contradicciones, no que aprendería a monetizarlas. La alienación se convirtió en estrategia de marketing en experiencias auténticas, vendidas a oficinistas hambrientos de significado. La mercantilización absorbió incluso la estética revolucionaria, el rostro
de Che Guevara, en camisetas producidas en masa, el capital convertido en objeto decorativo, de mesa de centro, hasta la lucha de clases, se aburguesó. Activistas urbanos etiquetaban la resistencia con hashtags, mientras sostenían cafés artesanales de $8. Quizás lo más desconcertante fue que Marx subestimó cuánto podía el capitalismo integrar y recompensar a sectores enteros de la clase trabajadora. A mediados del siglo XX, muchos obreros occidentales cambiaron el fervor revolucionario por hipotecas suburbanas y televisores a color. El proletariado industrial se transformó, en parte, en pequeño propietario. Los sindicatos negociaron mejores salarios, pero no derribaron el sistema. El sujeto revolucionario se desdibujó justo cuando las contradicciones se intensificaban. Y sin embargo, pese a todos estos errores de cálculo, las ideas fundamentales de Marx regresaban como recuerdos reprimidos. Cada crisis financiera reavivaba el interés en su análisis de la inestabilidad sistémica. Cada nueva tecnología, de la cadena de montaje al algoritmo, traía nuevas formas de alienación. Incluso, su predicción sobre la tendencia al monopolio parecía inquietantemente actual cuando gigantes tecnológicos absorbían industrias enteras. Las viejas contradicciones reaparecían con nuevos disfraces. Tal vez ese sea el verdadero legado de Marx. Después de 150 años de predicciones fallidas, regímenes brutales que invocaron su nombre y reinvenciones constantes del capitalismo, seguimos discutiéndolo. Los conservadores lo culpan de todo, desde el posmodernismo hasta la mala poesía universitaria. Los izquierdistas debaten qué partes rescatar y cuáles abandonar. Incluso los centristas admiten, a regañadientes, que diagnosticó problemas que aún intentan resolver con parches técnicos. El teórico que quería cambiar el mundo terminó convirtiéndose en un espejo. Refleja cualquier miedo o esperanza que proyectemos sobre él. Quizás su contribución más perdurable no sean las respuestas, sino las preguntas que dejó abiertas. ¿Cómo construir una economía justa sin crear nuevas opresiones? ¿Puede la tecnología liberar en lugar de vigilar? ¿Es posible la dignidad colectiva sin sacrificar la libertad individual? No son acertijos académicos. Son los cables invisibles que alimentan protestas, debates parlamentarios y discusiones nocturnas en dormitorios universitarios. Hoy, el viejo revolucionario puede no tener las soluciones, pero formuló los problemas con una claridad incómoda. Y, en una era de crisis climática, control algorítmico y desigualdad abismal, esos problemas no van a desaparecer pronto. Si el viejo revolucionario se materializara hoy, quizás invocado por la frustración colectiva de los trabajadores temporales o por el resplandor espectral de las granjas de criptomonedas, encontraría un mundo donde sus predicciones más audaces y sus peores pesadillas conviven incómodamente. El siglo XXI es un espejo distorsionado de sus profecías. Multimillonarios lanzándose al espacio, mientras sus empleados luchan por pagar la insulina. Inteligencias artificiales amenazando con volver prescindible el trabajo humano. Un planeta sobrecalentado que confirma que las externalidades del capitalismo no eran una nota al pie, sino una sentencia. Las contradicciones que identificó no se resolvieron, mutaron. Tomemos el lugar de trabajo moderno. Marx escribió sobre la alienación en fábricas victorianas. Difícilmente habría imaginado el desapego espectral del trabajo digital. El conductor de Uber pendiente de su calificación. El moderador de contenido que filtra horrores por salario mínimo. El empleado de almacén de Amazon, cronometrado por algoritmos que no duermen ni necesitan seguro médico. La explotación se volvió abstracta. El trabajador rara vez ve a su empleador. Solo una app, una métrica, una notificación pasivo-agresiva. La fábrica ahora está en tu bolsillo. El capataz es una IA. Y el proletariado fue rebautizado como contratista independiente. El espectáculo del consumo habría dejado a Marx perplejo. Los mismos trabajadores precarizados
se anestesian con entretenimiento infinito en streaming, moda rápida para disfrazar salarios estancados, desafíos virales que distraen de derechos laborales erosionados. La alienación no solo persiste, se comercializa como autocuidado. Incluso la rebeldía se reempaqueta, lucha contra el sistema impreso en camisetas fabricadas en talleres clandestinos, manifiestos anticapitalistas con envío en 24 horas. El sistema aprendió a vender la soga como accesorio de diseñador. El cambio climático ofrece la confirmación más brutal. La ruptura metabólica que Marx describió, la fractura entre humanidad y naturaleza, se siente hoy como diagnóstico clínico. El mismo sistema que trata a los trabajadores como desechables, trata al planeta como vertedero infinito. Y quienes pagan primero son, con frecuencia, las comunidades obreras que él defendió, mientras algunos multimillonarios compran refugios en islas remotas. Y sin embargo, nuestro mundo también lo desconcertaría. La clase trabajadora ya no es una masa industrial concentrada, sino un caleidoscopio de identidades e intereses fragmentados. El trabajo se volvió difuso. Un creador de TikTok es proletario o microempresario. Un programador que entrena modelos de IA es explotado o parte del engranaje. Marx supuso que la miseria produciría inevitablemente conciencia revolucionaria. No anticipó la capacidad del sistema para redirigir el descontento hacia guerras culturales, consumo personalizado y distracciones algorítmicas. Los mismos algoritmos que precarizan también entretienen. La indignación que podría alimentar solidaridad se fragmenta en trincheras digitales. El capitalismo no solo resistió, aprendió a absorber la crítica. Y sin embargo, en las grietas, el fantasma sigue ahí. Los esfuerzos de sindicalización en Starbucks y Amazon, las organizaciones de inquilinos, las campañas contra alquileres fijados por algoritmos, el movimiento por la semana laboral de 4 días. No son revoluciones épicas, pero revelan que las tensiones estructurales persisten, disfrazadas bajo nuevas interfaces. Quizás la sorpresa final para Marx sería que algunas de las aplicaciones más fértiles de su pensamiento no provienen de partidos revolucionarios, sino de científicos y filósofos, ecologistas que usan su marco para imaginar economías sostenibles, tecnólogos que exploran plataformas cooperativas, economistas feministas que amplían su análisis hacia el trabajo de cuidados no remunerado. Tras siglos de apropiaciones y distorsiones, su legado podría no ser un programa cerrado, sino una herramienta de diagnóstico. Hoy enfrentamos crisis climática, automatización acelerada y desigualdad obscena. En medio de todo, su pregunta central sigue resonando con una claridad incómoda. ¿Quién se beneficia de este sistema? ¿Y quién paga el precio? Las respuestas cambian, la pregunta permanece. Y esa es la historia de Karl Marx, el hombre que vio cómo los engranajes del capitalismo reducían a polvo a los trabajadores y dedicó su vida a intentar detenerlos. Antes de que el sueño te reclame, recorramos una vez más su extraordinario viaje a través de la niebla de la historia. Comenzamos en Treveris, donde un niño inquieto creció entre los ideales de la Ilustración y la rigidez del Estado prusiano. Aquel joven brillante, combativo y alérgico a la autoridad, se transformó en el revolucionario errante que huyó por Europa. Desde los periódicos censurados de Colonia hasta los cafés parisinos, cargados de sueños radicales. Luego apareció Friedrich Engels, el hijo del industrial, que financiaría la crítica al sistema que lo enriquecía. De su experiencia en las fábricas surgirían las pruebas vivas que alimentarían la obra de Marx. Juntos escribieron el manifiesto del Partido Comunista, lanzando al mundo una frase que aún resuena: trabajadores del mundo, uníos. Después vino Londres. En la sala de lectura del Museo Británico, Marx pasó años inclinado sobre montañas de libros y estadísticas, escribiendo El Capital, esa obra monumental que intentó descifrar los mecanismos ocultos del sistema moderno. Imagínenlo allí, manchado de tinta, exhausto, obstinado, obsesionado con una pregunta sencilla y devastadora: ¿y si el trabajo no tuviera que quebrar a quienes lo realizan? La derrota sangrienta de la Comuna de París lo golpeó profundamente.
Las disputas internas de la Primera Internacional lo desgastaron, y mientras tanto, la tragedia personal, hijos fallecidos, la enfermedad de su esposa, su propia salud deteriorándose. Pero hasta el final, siguió revisando, corrigiendo, pensando. Tras su muerte, la historia tomó sus ideas y las llevó por caminos que él no pudo controlar. Vladimir Lenin las empuñó en Rusia en la Guerra Fría, las convirtió en arma ideológica, y hoy su espectro reaparece en debates sobre sindicatos, crisis climática y en la ansiedad silenciosa de trabajadores desplazándose por redes sociales a las 2 de la madrugada, preguntándose por qué el alquiler devora su salario. Entonces, ¿por qué importa Marx esta noche? Porque, ya sea que regreses agotado de un turno doble, o simplemente te preguntes, ¿por qué el futuro parece tan caro? Su pregunta central sigue intacta. ¿Quién se beneficia de este sistema? ¿Y quién paga el precio? Las respuestas aún se están escribiendo. Ahora, mientras la vela de la historia se consume lentamente, dejemos a Marx donde mejor encaja en nuestra memoria, en aquel rincón silencioso del Museo Británico, escribiendo con furia, tranquila, buscando página tras página un mundo más justo. El resto, querido oyente, nos corresponde a nosotros. Si estos viajes por la historia te ayudan a relajarte y pensar, acompáñanos en el próximo. Suscríbete, comparte y cuéntanos, ¿qué te dejó la historia de Marx? ¿A quién deberíamos explorar después? Ahora, cierra los ojos. Deja que las ideas se asienten y nos encontramos pronto para otra historia. Que descanses.